los amperímetros. El amperímetro entonces es un electroimán. En este electroimán se podría considerar que también podría ser un actuador lineal, pero no se le considera así porque uno de los puntos está fijo. Entonces, lo que hace es, nosotros hacemos pasar corriente por la bobina y esto es un imán, y hacemos entonces que esta parte se desplace y mueva la aguja, y hay un resorte que en cuanto dejamos de aplicar la corriente regresa a su posición original, esta parte que se puede considerar que es el estator, aunque en realidad se está moviendo, o el rotor, no importa. Dado que hay un punto fijo, entonces en lugar de tratarse como un actuador lineal, también se trata como un actuador rotacional, y por lo tanto entonces nos interesa sacar el par para calcular la corriente. Entonces, si en este caso yo tengo L igual a 4.5 más 18 teta expresado en microhenry, teta en radianes, la constante del resorte la tengo expresada como 0.65 por 10 a la menos 3 newton metro sobre radianes. Entonces, lo que me piden es indicar la corriente que es igual a pi tercios. Y le puedo pedir a Alfonso, pero Alfonso creo que ya pasó, aquí no. Le voy a pedir a Fernando que le eche la mano. Bien, entonces te vamos a ir guiando. Pones WF es igual a 1 medio de LS por L es inductancia del, L mayúscula. L subíndice S por IS al cuadrado más 1 medio de LR por IR al cuadrado más L subíndice SR, de la inductancia mutua, por IS y por IR. Ahora, tenemos que usar esa energía almacenada porque estamos hablando de algo que va a girar, entonces es una máquina rotacional. Sin embargo, en esta expresión no tenemos tres corrientes, solo tenemos una de las dos, bueno, no tenemos dos corrientes, solo tenemos una de las dos corrientes, y por lo tanto es indistinto que tú uses esta o esta. Vamos a suponer que usas esa. Entonces todo lo demás se hace, entonces vas a escribir 1 medio entre paréntesis, o bueno, vas a poner llaves. Vas a poner 4.5 por 10 a la menos 6 más 18 por 10 a la menos 6 teta, cierras el paréntesis y luego vas a poner IS al cuadrado. Listo. Y ahí ya tiene la expresión de la energía.
nosotros necesitamos el par. Entonces, vas a expresar el par. Un medio queda igual con un medio. Y ese queda ahí. Y ese al cuadrado queda igual. Y abres un paréntesis. Se va a derivar con respecto a teta. Esto no tiene teta, entonces se ignora. Esto sí tiene teta, te queda 18 por 10 a la menos 6. Ya, gracias. Gracias. Sí, entonces, para el otro también es par, pero se podrá confundir con periodo, entonces mejor, ahorita que me acuerdo lo voy a poner así, ¿de acuerdo? Va. Bien. Ahora, nos están pidiendo la corriente y nos están dando el ángulo. Y aquí estamos sacando la expresión del par. Algo que no nos dicen en este problema, pero que nos están dándole acá. Entonces, el par en un resorte rotacional sería el acá por el ángulo. Si nosotros vemos las unidades, nos quedarían newton metros sobre radianes. Entonces, de aquí nosotros podemos reemplazar los valores que tenemos y despejar la corriente. Vamos a hacer. Aquí le voy a poner 1 y aquí le voy a poner 2. Igualamos 1 y 2. Entonces, uso este dato, 0.65 por 10 a la menos 3. Pongo el ángulo en radianes, ya me lo dieron así, y tercios, y lo igualamos a un medio de IS al cuadrado por 18 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a tener 2 tercios por 0.65 por 10 a la menos 3 entre 18 por 10 a la menos 6. Por favor, ayúdenme a hacer el cálculo. Midiendo la corriente, estaríamos relacionando con esta expresión, si lo dejamos sin reemplazar, y ese igual, aquí finalmente tenía el ángulo, 2 veces, aquí teníamos 0.65 por 10 a la menos 3, y aquí tendría 18 por 10 a la menos 6, y ya en función del ángulo estar midiendo la corriente. ¿Cómo funcionaban estos equipos? Porque no solamente se limitaban a una sola escala de corrientes. Si nosotros quisiéramos cambiar la magnitud de la corriente, entonces lo que se hacía, se colocaban diferentes resistencias. Uno, al mover el interruptor de la escala, ponía en serie con la bobina una resistencia, y entonces nosotros podíamos disminuir la corriente que pasaba por el equipo. Y entonces se supone que la corriente está pasando por el amperímetro para hacer funcionar otra cosa, ¿no? La corriente está pasando por el amperímetro para hacer funcionar el electroimán. Ah, por eso. Pero el amperímetro realmente está midiendo cuánta corriente te consume el motor o algo así. Si lo pasas por una resistencia, ¿no le quita potencia al motor? Ah, bueno, en este caso no hay motor. En este caso, la inductancia en función de ese ángulo, recuerden que ese ángulo es el ángulo entre el campo magnético del estator y el rotor, tenemos la reluctancia. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos la reluctancia, en el libro viene un ejercicio que nos pide derivar la expresión de la energía magnética en función de la reluctancia. Aquí solamente se las enuncio, entonces sería un medio
del flujo al cuadrado por la reluctancia. Y entonces el par termina siendo un medio del flujo al cuadrado por la derivada de la reluctancia con respecto a θ. Este es reluctancia. Ejercicio. Quiero que me ayuden a calcular el par instantáneo. Voy a pedir de voluntario. Entonces, mira, necesito la derivada de la reluctancia con respecto a θ. Y esa sí la puedes sacar. Adelante. Seno de 4θ. Muy bien. Pero esto no es el par. Ese solamente es la derivada de la reluctancia con respecto a θ. Muy bien. Está bien. Ahora, antes de que solo te estoy pidiendo el par instantáneo, ya tienes esta, pero nos falta esta phi. Entonces, ¿cómo obtienes la phi? La phi la vas a obtener con la de Faraday. Entonces vas a escribir voltaje, E de T. Bueno, voltaje aquí lo usamos en lugar de la V, usamos el E de T. Ajá. No, es esta, Felipe. Igual a n por la de n mayúscula por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Ahora, esta la vas a escribir así: 120. Escribe, pon 120 seno de 100 pi por t. Cierras ese paréntesis. Igual n vas a poner 200 y vas a poner derivada del flujo con respecto al tiempo. Bien, ya tienes eso. Nosotros necesitamos encontrar el flujo. Entonces, lo que vas a hacer es integrar con respecto al tiempo. Entonces, vas a escribir, pon flujo es igual 120 entre 200 por 120 entre 200 integral de seno de 100 pi t con respecto al tiempo, diferencial de tiempo. No está bien aquí, diferencial de tiempo, para que sepas que estás integrando. Ahora sí, al integrar vas a escribir 120 entre 200 tiene mitad, 60, 100 tiene toda mitad, 30, 50 tiene toda mitad, 15, 25. Entonces pon, todavía tiene quinta, entonces pones 3 cuartos. 3 cuartos. 3 quintos, perdón, 3 quintos. Igual. No, era acá igual, perdón. La integral del seno, coseno, y es menos, ¿no? Es menos. Entonces pones aquí menos con coseno de 100 pi. Y luego te falta integrar esto, entonces pones 100 pi. De tal forma que cuando derivamos es ese 100 pi cancela este, por aquí me apunté, este menos, pues para regresar acá y tenemos esto, entonces ya está. Borra tu, bueno, yo borro. Mande 120 entre 200 es menos de... ¿Por qué entre 200?
Este 200 venía de acá. Ah, ya vi, perdón. Sí, Sí. muy bien. Entonces, ahora sí, ya nada más tienes que reemplazar lo que tenemos. Mira, pones un medio, abre una llave, y en esa llave vas a poner phi, este phi que acabas de encontrar, con el menos, ¿eh? Y cierra esa llave al cuadrado, porque tenías aquí phi al cuadrado, y vas a reemplazar esta derivada que la pusiste aquí. 4. Ajá. Listo, gracias, hasta ahí, Felipe. Bien, preguntas aquí. Es 120 volts RMS a 50 Hz. Entonces nosotros sabemos que omega es igual a 2 pi F. F es 50, entonces por eso ya le pusiste 100 pi T. Y aquí es indistinto que pongan seno o coseno. Lo pusimos seno. Y bueno, pues ahí está el voltaje. Aquí solamente le estoy pidiendo el voltaje instantáneo. No vamos a hacer la otra parte, pero vean que podríamos rápidamente responder a ese valor. Voy a hacer un poco el álgebra aquí. Entonces, esto sería 9. Aquí tendría 25 por 2, 50. Y aquí tendría 4. Entonces, voy a poner 18 25avos por 10 a la 5, ¿sí? Aquí va a poner 1 entre 100 pi al cuadrado, coseno cuadrado de 100 pi, y aquí seno de 4t, ¿sí? Ahora, solamente sin calcular, este es el par instantáneo, sin calcular realmente el valor del par, sino nada más saber en qué frecuencia se estaría operando sin que se haga el par cero, podríamos aquí rápidamente responder. Cuando yo tengo el coseno al cuadrado de 100 pi y le aplico la identidad, se va a duplicar la frecuencia, entonces voy a tener 200 pi. Y aquí tengo 4 veces la velocidad del motor, entonces lo que yo voy a tener es que el par promedio diferente a 0, no lo voy a calcular, va a ocurrir en las velocidades que equivalen a más o menos 50 pi. ¿De dónde entonces? ¿De dónde lo calculamos? Cuando yo aplico esta identidad, yo sé que esto va a ser coseno de 200 pi. ¿De acuerdo? Y cuando yo lo multiplico por esto, voy a tener coseno de 200 pi más 4 teta y coseno de 200 pi menos 4 teta. Eso solamente me va a dar la posición positiva y negativa. Cuando tengo 200 entre 4, voy a tener 50 pi. Me faltaría hacer todo el cálculo para saber con precisión el par, pero yo sé que en este caso ese motor solo va a funcionar a esa velocidad, ¿de acuerdo? Y sin haber hecho todo lo demás. Entonces, sí podemos responder a esto rápidamente. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Estos dos en el libro, pero los hice porque, como no lo vemos en clase, por experiencia les cuesta trabajo resolver. Esto recuerda que coseno al cuadrado de A es un medio de coseno de 2A más un medio. Y luego, como lo estás multiplicando por esto es como si tuvieras coseno de A
por coseno de B va a ser coseno de A más B sobre 2 más coseno de A menos B sobre 2. Entonces lo que tú vas a tener aquí es 200 pi más 4 teta y 200 pi menos 4 teta. Tú sabes que teta es la velocidad del motor por el tiempo. Entonces, como finalmente tenemos que factorizar todo lo que tenga tiempo, me va a quedar entonces 200 entre 4 para despejar. Y desde ahí que tengo la parte positiva y la parte negativa. ¿Sí? La intensidad, entonces, es el número de vueltas por la corriente entre él. Y la densidad es el flujo entre A. Y usualmente el flujo lo voy a relacionar con el voltaje. Entonces voy a poner la integral del voltaje respecto al tiempo entre A. Si nosotros observamos entonces en esta gráfica, la intensidad va a ser proporcional a la corriente, porque ya en un electroimán el número de vueltas no lo voy a estar variando, va a quedar fijo. La longitud de ese entrehierro tampoco la voy a variar, va a quedar fija. Entonces intensidad es proporcional a la corriente. Y por otro lado, en la densidad, como estoy usando la de Faraday, estoy poniendo que es esta integral. La integral del voltaje dividida entre el número de vueltas y el área transversal al flujo. El número de vueltas otra vez no lo voy a variar, va a permanecer constante. El área no la va a variar, va a permanecer constante. Y lo único que va a ir cambiando es el voltaje. Entonces, esta gráfica puedo decir que es proporcional al voltaje, la densidad, y la intensidad es proporcional a la corriente. Cuando tengo un electroimán, inicialmente tengo 0 intensidad y 0 densidad. A medida que voy aumentando la corriente, va creciendo la intensidad. Pero hay un momento en que yo, a pesar de que ponga más corriente, ya no crece la densidad. Y entonces se mantiene casi constante o con un incremento muy pequeño. Y esto es, le pongo aquí en este sentido. Aumento la corriente y aumento la intensidad. Cuando llego a este punto, si yo en el electroimán invierto el sentido de la corriente, voy a hacer que decrezca la intensidad, la densidad de campo magnético. Pero ocurre que a pesar de que yo tenga ya corriente 0, la densidad ya no se hace 0. Entonces me queda una densidad residual. Esta densidad residual puede tener diferentes alturas dependiendo de las propiedades del material. Para que yo vuelva a regresar esto a 0, necesito seguir aplicando corriente en el otro sentido. Lo hago a 0, y si sigo incrementando la corriente, voy a tener esto. Y otra vez vuelvo a invertir el sentido de la corriente. Y tengo esto. Entonces me queda un área dentro de la cual yo voy a tener ahí siempre presente una densidad de campo magnético. Y esto es
la histéresis magnética que presentan algunos materiales. Entonces, puede ser un efecto deseado o puede ser un efecto indeseado. Usualmente a mayor área, quiere decir que el material guarda más energía, a menor área el material guarda menos energía. Para algunos actuadores, dado que existe esto, entonces nosotros tenemos que poner como en el amperímetro un resorte que nos asegure una fuerza externa, que nos asegure que va a regresar a su posición original. En algunos otros actuadores nosotros nos conviene dejar ese efecto para que a pesar de que desaparezca la corriente, todavía haya algún efecto de la densidad. Ahora, en este momento, si nosotros ya no pudiéramos aplicar más corriente y nosotros deseamos que baje a cero, lo más fácil es entonces aplicar una fuerza externa. Les he dicho a sus compañeros que una forma de hacerlo, si pensamos en un clavo que estamos magnetizando con un electroimán y que siempre nos queda magnetizado, entonces es tirar el clavo al piso. Esa energía mecánica externa va a desalinear el campo magnético y va a hacer que vuelva a cero. En este punto y en este punto no es posible que el campo magnético siga creciendo, porque ahí en el libro ustedes van a encontrar la explicación que si nosotros vemos a nivel, en el material, a nivel de átomos, pues hay un número que ustedes saben que se refiere al spin o al campo magnético. Y cuando un material no presenta magnetismo, es porque todos sus spin están desalineados. Y entonces aquí no hay magnetismo, están en forma aleatoria. Cuando nosotros aplicamos la corriente, lo que nosotros hacemos es alinear todos en el sentido de la corriente. Pero una vez que nosotros hemos alineado todos los campos magnéticos de todos los átomos en el mismo sentido, por eso es que a pesar de que sigamos aplicando corriente, ya no va a crecer más la densidad de campo. Entonces siempre llega a la saturación. La saturación físicamente es cuando todos los átomos están alineados en su campo magnético. ¿De acuerdo? Y es bien importante conocer estos valores para no desperdiciar energía. Entonces, usualmente tratamos de trabajar en esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿eso está pasando porque invertimos solamente en el sentido de la corriente? Cuando nosotros invertimos el sentido de la corriente, lo que nosotros hacemos es hacemos girar el campo magnético de los átomos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener norte y sur. Al intercambiar el sentido de la corriente, cambio la polaridad sur y norte magnético, ¿de acuerdo? Y es muy difícil que volvamos al punto donde no hay alineación, a menos que metamos una energía mecánica externa, como puede ser un golpe, ¿de acuerdo? Una vibración también deshace ese efecto.